La gracia de la fe para creer en Cristo. Los invito a abrir sus Biblias, tenerlas abiertas, y su confesión de fe bautista del año 1689. Y hoy vamos a ver el capítulo número 14 de la fe salvadora. Voy a tratar de dar los 3 puntos, y en esta ocasión le he puesto de título a este sermón, basado en el capítulo 14 de la fe salvadora, la gracia de la fe para creer en Cristo. Quizás ustedes como yo hayan escuchado muchas veces hasta el cansancio, ¿no? Porque muchos emergimos, o sea, el Señor nos trajo, nos rescató de muchas iglesias carismáticas o en otras iglesias que malinterpretaban este texto. Y es en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y dice así, es Biblia 1960. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bueno, muchas veces yo he escuchado, por lo menos yo lo he escuchado, que este texto era para reclamar, tomar cosas. No sé si es así. A muchos le ha pasado, por lo menos yo lo he escuchado así, y que uno puede tomar o reclamar algo, aunque no lo vea, poder tomarlo. Pero ustedes saben que si examinan bien ahí, ellos no estamos hablando de una fe salvífica ahí. Entonces a veces se malinterpretan. Y en el día de hoy vamos a ver qué es esta fe salvadora, a qué se refiere, ¿no? Porque en la Biblia siempre se habla muchas veces de la fe, o pistis, que es fe. Entonces, algunos piensan que la fe esta es la fe, vamos a decir, que para pedirle algo a Dios o reclamar algo, tener fe en Dios, y no lo puede recibir. Aunque en la Biblia aparece en muchas formas la fe, incluso la fe, creo que es en Judas 3, dice, como un cuerpo de doctrina, la fe que se nos fue dada una vez y para siempre. Eso habla de un cuerpo de doctrina. Pero no vamos a hablar eso en el día de hoy, vamos a hablar de la fe que salva, la fe en el Señor Jesucristo, siguiendo con todo lo que veníamos viendo anterior. Yo creo, bueno, por lo menos así está ordenada esta confesión, ¿no? Pero yo por lo menos creo que tendría que haber ido antes, esto antes de la justificación y eso, ¿no? Pero está puesta acá, por algo se dice que está acá. Así que no le va a costar mucho entender, porque ya algunas de las cosas las vimos cuando estuvimos estudiando de la justificación. Ahora, cuando hablamos, vamos a decir, de la fe, tenemos que entender qué es la fe. Ahora, ¿la fe es ciega? ¿La fe es un salto en la oscuridad, como confiando en algo así a la ciega? Debes creer porque tenés que creer, porque la palabra está ahí, dice ahí, entonces vos tenés que creer, decir amén. ¿Significa así la fe? O sea, no está apoyada en nada. O sea, ¿qué es la fe? Entonces, vamos a ver, entre otras, estoy haciendo una pequeña introducción nada más, hablando un poco, que la fe no es ciega en sí mismo. La fe requiere evidencias, o una evidencia, nosotros tenemos en la Biblia de evidencias de Jesucristo, y no solamente en la fe en un Cristo histórico nada más. La Biblia nos da muchas evidencias, o Dios nos ha dejado sin testigo por su santa palabra. Vamos a ver que el Espíritu Santo es el que nos muestra lo que dice las Escrituras. Vamos a ver en el párrafo número 1, y da convicción a nuestras almas, como una espada que penetra dentro de nosotros. Así que
vamos a ver eso. La fe está, no es ciega, sino la fe tiene, vamos a decir, un objeto que es Cristo, lo que nosotros nos agarramos, no creemos ciega, creo en cualquier cosa. Porque cuando hablamos de fe, podríamos decir que el budista tiene fe, los maometanos tienen fe, el testigo de Jehová tiene fe, cree que Jesucristo es una creación, pero es una fe. El carismático cree en la fe, tiene otra fe. El arminiano tiene otra fe. Y entonces hay muchas clases de fe, hasta los demonios tienen fe, creen en Jesucristo, que diciendo tú eres el Hijo de Dios. Tiene más teología que algunos testigos o otros mormones. Entonces tenemos que ver qué es la fe verdadera, si usted ha confiado en la verdadera fe bíblica para ser salvo. Todas estas doctrinas son importantes para nosotros. Entonces ya estuvimos viendo todos estos domingos que veníamos haciendo esta serie, que para esto ya lo saben ustedes, está de más decirlo, pero el hombre previamente ha sido regenerado. Después, o sea, le antecede, vamos a decir, la regeneración a la fe. Para poder creer, sabemos que el Espíritu Santo le ha dado regeneración a la persona. Entonces vemos que la fe, si no entienden todo lo que voy a hablar, estoy haciendo un pequeño resumen de lo que voy a decir. La fe requiere un conocimiento, que más adelante lo voy a hablar. No se preocupe que lo voy a decir. Aquellos que están asociados o han leído un poco del libro, se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo, de lo que decían los reformadores, los puritanos. Necesita, vamos a decir, tener el conocimiento, el asentimiento y la fe. Creo que en latín era de otra forma. El conocimiento, el asentimiento y la fiducia, algo así. Pero tienen que estar las dos primeras no sirven de nada si no está la tercera. Eso lo vamos a ver en un rato. Entonces, la fe necesita un conocimiento, descansa, vamos a decir, en una evidencia, y la evidencia está en la Biblia. Eso es de que el Espíritu Santo nos muestra que la evidencia que es verdad, nosotros conoceremos la verdad, nosotros vamos a ser enseñados por Dios. Es importante de eso, el hombre natural no percibe las cosas espirituales, lo que vamos a ver, porque por más que lea, yo siempre le digo hasta el cansancio, ¿cuántas personas conocen ustedes que han leído la Biblia y no pasa nada? Han escuchado textos bíblicos, no pasa nada, no sucede nada. Por más que puedan estar leyendo y tengan la evidencia misma, lo tenían a Cristo parado, hacían milagros, no tenían fe. Jesucristo ni siquiera se fiaba de hecho, dice creo que Juan 2, 24, 26 o por ahí está. Entonces es importante saber cuál es la fe salvadora, la fe que salva. El hombre debe discernir espiritualmente. Ahora acá está el problema, vamos a decir que el hombre no puede discernir porque ustedes saben, el hombre está muerto en delito y pecado. Entonces de ahí yo y otros más creemos que el hombre no puede decir, yo creí. ¿Por qué? Porque él no puede, a menos que el Espíritu Santo sople vida. Y cuando él sopla vida, o sea, esa verdad que se revela, que vamos a ver en el punto número 1 y en el 2, el hombre entonces se abraza, desesperado corre a Cristo buscando salvación. Se acepta en el buen sentido de la palabra, porque todavía no existía una persona que en un tiempo existió, que creó ese llamamiento que vamos a decir. Pero entonces el hombre acepta o se apropia por la fe, ahora que el Espíritu Santo cuando opera en el corazón de la persona por medio de la Biblia, ¿no? Eso es un pequeño, vamos a decir, resumen de lo que voy a dar. Y ahora voy a empezar, dicho esto, a leer el punto número 1 y a explicar un poco. Capítulo 14 de la fe salvadora. La gracia de la fe por la cual se capacita a los elegidos para creer para la salvación de sus almas es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones y ordinariamente se realiza por el ministerio de la palabra, por la cual y por la administración del bautismo y la cena del Señor, la oración y otros medios designados por Dios. Esa fe aumenta y se fortalece. Bueno, abajo tiene una gama de texto ahí si la quieren chequear y mirar.
Entonces ya dije un poquito, vamos a decir lo que estaba hablando ahí, en esa pequeña introducción. Otra vez me voy a agarrar del catecismo bautista que tenemos, y la pregunta 29, aunque no, vamos a decir, no habla un poco de esto, pero sí yo remarqué algo con el marcador, pero en la pregunta 29, ahora lo paso para ahí, dice así: ¿de qué manera nos aplica el Espíritu la redención comprada por Cristo? Respuesta: el Espíritu nos aplica la redención comprada por Cristo por medio de la fe. Efesios 2:8. Por ella nos une a Cristo en nuestro llamamiento eficaz. Efesios 3:17. Bueno, esto nosotros ya lo vimos en el llamamiento eficaz. No me acuerdo cómo le puse el sermón, el llamamiento eficaz del Espíritu Santo, algo así. Pero si ustedes escuchan acá, o poner lo que escucharon, o leen, en la pregunta 29, dice, el Espíritu nos aplica la redención comprada por Cristo por medio de la fe. Si ustedes leen atrás mío, o sea, este cartel está más, no sé hace cuándo está. Cuando era joven yo, tenía pelos. Está hace un tiempo, y siempre me acudo para mostrar por qué me llamó la atención. Y bueno, justo hoy, más que nunca, dice así: porque por gracia soy salvo por medio, escuchen, de la fe. ¿Ve? La fe es un medio nada más. Porque por gracia soy. Bueno, ¿qué dice este catecismo? Por medio de la fe. ¿Esto es básico? Sí. Por eso, bueno, por eso un catecismo, ¿no? Pero es importante establecerlo porque muchas de las personas, incluso en las iglesias de hoy, aunque a usted le parezca esto muy básico, no se predica de esta fe salvadora, sino de un simple venir a Cristo, aceptar a Jesús en tu corazón, y usted necesita saber la verdad que está en la Biblia, su condición pecaminosa, todo lo que dice Dios. Entonces es importante entender, no significa una fe que yo creo así a ciegas por algo, levanto mi mano y ya está. Entonces debemos entender bien esto. Lo que dice el catecismo nos habla un poco de eso. Habla de la redención. Yo tengo que saber qué es redención, que yo estaba esclavo, dónde estaba condenado, por qué debo creer. Yo no es que creo así, levanta tu mano y ya está. No, hay un conocimiento previo, conocimiento, asentimiento y fe. Yo tengo que tener el primer punto, el conocimiento que estamos viendo acá. El primer punto es conocimiento. Entonces debemos entender que este conocimiento, porque el conocimiento, escuche, lo tienen todos. Yo le he predicado a muchas personas y tienen conocimiento. El día del juicio, cuando pase el Señor, le diga, mi siervo no te predicó. ¿Cuál? Aquel que está allá, Sergio Daniel Brito. Sí, pero bueno, conocimiento tienen, pero no fueron salvos. Estamos viendo el conocimiento. En la pregunta 32, el mismo catecismo dice: ¿qué es la justificación? La justificación es un acto de la gracia de Dios en la que Él perdona todos nuestros pecados. Bueno, Romanos 3:24, Efesios 1:7. Y nos acepta como justo delante de Él. ¿Ves? Como justo delante de 2 Corintios 5:21. Solo por la justicia de Cristo imputada a nosotros. Romanos 5:19. Escuchen, y acá viene, cuando dice que es la justificación. Y recibida solo por la fe. Gálatas 2:16, Filipenses 3:9. Entonces, cuando estamos hablando de esta fe, la verdadera fe, si usted ha creído o ha tenido fe en el verdadero Jesucristo, debe entender. Yo le digo hasta el cansancio, siempre lo mismo, le he preguntado incluso a ministros acá en el barrio y no sabían qué era la justificación. Y se enojaban. Y yo le decía que vinieran a tomar unos mates acá y que se instruyera, y después que fuera a su congregación, porque ellos no quieren bajarse de ahí, no quieren perder no sé qué cosa. Pero no tienen ni idea de esto, y esto es un catecismo que estoy leyendo, no ni siquiera la confesión. Entonces, ¿qué es la fe? Bueno, es eso, que nosotros creemos, o sea, en que en el acto, vas a decir que el Señor Jesucristo llevó a cabo lo que hizo, que ya lo vimos, creo que, miren, a ver, denme un segundo. Acá tengo todo esto, lo apunto con lo de la justificación del capítulo 11. Pero cuando vimos, yo no me acuerdo en qué parte está acá, pero lo vimos, todo esto que vimos acá, ya lo vimos, lo que estoy hablando acá, de la fe que era un medio, la sola fe, no sé si se acuerdan,
En el punto 2, que la fe recibe y descansa sobre Cristo, su justicia, que es el único instrumento de la justificación. Si quieren lo pueden ir a ver. Es más, a ver un momento. Creo que en el capítulo número 11, yo no me acuerdo si es en el punto 2 de la confesión, capítulo 11, dice así: la fe, hablando de la fe, capítulo 11 de la justificación, la fe que... me voy a acercar más al micrófono porque me está bajando la garganta. La fe que recibe a Cristo y descansa en Él y en su justicia, escuche, es el único instrumento de la justificación. Sin embargo, no está sola en la persona justificada. Bueno, sí, va hablando de las obras, ¿no? Y bueno, después sigue hablando. Entonces vemos que ya la fe que se recibe a Cristo y descansa en Él es el único instrumento. Entonces cuando hablamos de la fe, tenemos que entender en qué creemos cuando hablamos de la fe. ¿Qué es lo que estamos creyendo? No es una fe ciega. No es una fe creer por creer y ya está, que me dijeron. Tiene que tener un fundamento. Tiene que tener, nosotros debemos mirar a Cristo, debemos conocer. Alguien nos tiene que mostrar nuestra condición. El pecador debe saber. ¿Querés esto? Ya el catecismo. Igual ya mucho de eso ya lo hemos visto nosotros. Tenemos que ver qué es la fe, tenemos que tener en claro qué es, vamos a decir, lo que nosotros creemos. El pecador, vamos a decir, el otro domingo voy a hablar del arrepentimiento, lo que no es el arrepentimiento, lo que es, pero el hombre debe conocer su condición pecaminosa, el hombre debe ser... Para ir a Cristo, primero debe ser ver cómo está su corazón. El hombre, entonces, para eso, el Espíritu Santo es el que obra, que estuvimos viendo nosotros, en el corazón del hombre lo regenera, después viene la conversión, el fe y el arrepentimiento al mismo tiempo, ¿no? Aunque acá en la confesión se toca por separado, pero bueno, la fe entonces es la que una persona se le otorga el regalo. Y eso es importante. Para algunos esto quizás ya lo sabía, pero ustedes se ponen a hablar con muchas personas, con los remonstrantes antiguos, los arminianos de algunos, y se van a encontrar de que ellos creen que es eso, no es que es un regalo, sino que es algo que ellos pueden creer. Entonces la fe verdadera que justifica es una gracia, es un regalo que Dios le da. Por eso se llama la gracia de la fe. ¿Por qué? Porque es un regalo la fe, es un don, como dice el cartel atrás. ¿Y a dónde es? Bueno, el Espíritu Santo opera en el corazón, entra dentro del corazón, el nuevo pacto. ¿Se acuerdan que dice, os daré por el nuevo corazón para que andéis? Bueno, el Espíritu Santo sopla con aquellos que Dios le ha dado al Hijo, el Padre al Hijo, su Santo Espíritu, y el medio es la palabra, la Biblia, por la que, vamos a decir, el pecador abre sus ojos de que está muerto y él es convencido de su miseria espiritual, de su condición, mira así y dice, ¿qué hago? O sea, ¿qué pasó? Y esa persona, vamos a decir, se siente incapaz de cumplir la demanda por la cual se lo acusa, que son los 10 mandamientos. Él ha nacido así, entonces él no sabe, ¿qué haré para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Nosotros no le decimos a la persona, deja de pecar ya, porque no, es imposible que pueda dejar de pecar porque no puede. Por más que quiera, no puede. El Espíritu Santo tiene que librarlo de su miseria, tiene que darle, regenerarlo, que ya lo vimos. Entonces es eso. Y una vez que sucede eso, él tiene esa información. Acuérdense, el conocimiento lo tienen todos. No es que significa que es algo por esto. Es conocimiento. La persona obtiene el conocimiento. Dios no se ha dejado sin testimonio y sin testigo. No es que podés creer en cualquier cosa. Creo en Diosito y algunos se le atreven a decir cosas a Dios como si tuviera barba y cosas, ofenden a Dios. Esas personas tomando el nombre de Dios en vano. No es así. Debo creer la verdad, la promesa que Dios ha revelado y ha dejado registrado en su palabra, que es el Evangelio, que apunta a Cristo. Y entonces es así cuando el pecador corre a Cristo para descansar, para él, para tener salvación, pronto socorro, que el Señor le provee.
Entonces un conocimiento. ¿Pero cómo es? Bueno, la conferencia nos dice fácil. Dice que es la obra del Espíritu Santo en sus corazones y es por el ministerio de la palabra. Nunca vas a decir, porque el Espíritu me lo dijo, soy salvo, como decía el progreso peregrino. No es así. Tiene que estar fundamentado en la palabra y vamos a decir, y en lo que la Biblia misma dice. Entonces, cuando hablamos de esta fe, estamos hablando de la fe salvadora. Cómo el hombre puede ser justificado delante de Dios. Y esa es la fe salvadora, la fe que justifica a un pecador delante de Dios. No es por obra. Acuérdense cuando hubo estos, no sé cómo decirle, esta controversia, esta pelea que generó la Reforma. ¿Se acuerdan? Por eso que está sola fide. No sé si se han escuchado el sola fe. Bueno, el sola fe, no. Y acá no me da tiempo, no es el tema para hablar, quizá cuando tenga que hablar de las buenas obras, pero Roma alegaba contra la Reforma, entonces si es por fe nada más, las personas pueden hacer lo que quieran, crees y ya está. Por supuesto que la Reforma negó eso, ¿no? Sabiendo que la salvación es por fe en Cristo nada más, pero eso vamos a decir, la fe son un resultado de ser salvo, nada más. Pero no es que no, bueno, ya hablamos un poco sobre Roma, así que no voy a hablar más sobre eso. Entonces la fe, estamos hablando de esto, por la que el hombre, esta es la que estamos hablando, el hombre se apropia de la justicia, una justicia que no es de él, una justicia que acepta por la fe que es la obra del Señor Jesucristo. Esa es la fe salvadora, sin obras de la fe que no justifica a nadie, las obras. Ahora sí, las obras son necesarias, sí, son un fruto, nada más, de haber sido salvo, nada más, pero la persona que fue, vamos a decir, si le imputa la justicia de Cristo, está la fe, es porque cree. A ver, ¿cómo lo podría decir? La fe yo le diría, es un vaciamiento del yo, un vaciamiento de mi confianza, un menguar yo para que Él crezca. Yo no me confío en nada mío, no hay nada. Yo puedo entender de que no hay salvación. Miré así, digo, no tengo al Señor. O sea, entendí mi condición. Y ahí viene, vamos a decir, el Evangelio, después que entendí mi miseria por la ley y cómo estoy, para poder correr y agarrarme de eso, de esa justicia que Dios mismo reclama, esa justicia que Dios mismo da. Entonces un instrumento, por entonces el cual el pecador se afianza de Cristo, cree en Cristo, él se agarra de eso y se apropia de la justicia que Dios le está dando, le está ofreciendo, un regalo que él tiene, o sea, por medio del Señor, por medio del Padre que le da a su Hijo amado, que es el Señor Jesucristo. Pedro, en primera de Pedro capítulo 1, versículo 21, dice así: y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean Dios. Entonces siempre la fe es un regalo. Yo no me acuerdo si en Filipenses 1:29 dice como que no solo se os concedió que creáis, sino padezcáis por él. Entonces se os concedió que creáis. Es un regalo que se nos ha dado, se nos ha concedido. ¿Sabe por qué? Porque una persona en su estado de miseria no puede creer. Está muerta en delito y pecado. Dios tiene que hacer esa obra. Entonces es importante de entender, sin burlarnos de las personas, deben entender, una persona que cree que es salva porque él creyó, está confiando en que él creyó. Entonces no es así, es un regalo. Ahora veamos, antes de seguir avanzando, porque este punto es muy fácil, uno, voy a dar algunas cosas que quizá no son difíciles, pero son necesarias que la podamos entender. La fe, lo que no es un mero asentimiento, o sea, las doctrinas, vamos a decir, ¿por qué eso es algo? No porque creí lo que dice la Biblia. No es eso, no es un simple asentimiento nada más, que yo creo o digo que sí, así y nada más.
tampoco vamos a decir es una convicción de creer todas las doctrinas, y yo salvo por creer todas las doctrinas. El que salva acá es Cristo. Eso es lo que salva, es Jesucristo, y por Él que es el autor y consumador de nuestra fe, que Él nos ha dado. Ahora, la fe, acuérdense, en esta lucha que hubo con la Reforma, se peleaba mucho, vamos a decir, ya lo dije hace un rato con Roma, diciendo que ellos decían, ¿cómo que no hay obras, no hay nada que tenga que hacer el hombre? Eso, no, quiero que entiendan eso, ya lo dije, es un fruto de las obras, pero quiero que entiendan algo, dentro de rato lo voy a hablar de nuevo. No es simplemente creer, no es simplemente asentir a doctrinas, sí creo en el Cristo histórico, ya está. No, como ya lo dije, los demonios conocían muy bien al Señor, y entonces no significa eso, fe solamente sí y ya está. Vamos a ver que es un compromiso con Cristo, con del creer el verdadero evangelio. Si la persona entiende este conocimiento, su vida no puede ser la misma. Ya lo vamos a hablar un poco. Entonces, de alguna forma tienen la obligación, cuando han nacido de nuevo. Eso lo vamos a ver después, que algunas personas no pasan el punto número 3, porque no nacieron de nuevo. Entonces, es eso. No es una mera persuasión, vamos a decir, las doctrinas, la verdad, sino que escuchen bien lo que voy a decir. Denme un segundo. Vean. Esto es importante. Implica la voluntad, los sentimientos, vamos a decir, toda la facultad del hombre, la voluntad, toda la facultad del hombre, todo lo que tiene el hombre, toda la potencia que mueve su ser. Abarca todo lo que ya la otra vez lo estuvimos viendo cuando vimos el libre albedrío. Entonces abarca su voluntad. Tendrían que ir al libre albedrío para entenderlo cuando dice tema. Pero, ¿cómo el hombre, vamos a decir, cuando tiene conocimiento, y acuérdese, ya no puedo explicar todo lo que di en el libro albedrío, pero lo que hablaba Jonathan Edwards y otros más, de la libertad de la voluntad, y Lutero la esclavitud y la voluntad. Si implica la voluntad, o sea, el mover, y eso está accionado por los sentimientos y todo, ¿cómo, vamos a decir, por más que tenga conocimiento, la voluntad no se va a poder mover porque sus sentimientos... Escuche, yo me acuerdo que hace un año escribí un pequeño librito que se llamaba... ¿cómo que se llamaba? La salvación de Jesucristo no es una mera oración de entrega, algo así, ¿no? No escucho, ¿cómo? Es más que una simple oración de entrega. Y yo en uno de los capítulos que escribí, utilicé un texto que lo estoy buscando, que es Romanos, creo que era 9, Romanos 10, versículos 9 y 10. Y no lo voy a explicar ahora, pero explicaba un poco las palabras ahí en el griego, lo que significaba. Pero lo voy a explicar, escuche, estoy hablando de la voluntad. Punto número 1. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Escuche, este texto está hasta el cansancio, lo he escuchado en predicaciones, en evangelismo, y muchos dicen, bueno, pero debes confesar con Jesús. Bueno, ¿confesaste? Sí, bueno, ya eres salvo. Yo en ese pequeño librito que escribí expliqué muy bien por qué no sucede así. Porque la fe, vamos a decir, o sea, esta fe salvífica, implica, vamos a decir, lo que es la voluntad. Ahora cuando hablamos del corazón, creyeres con tu corazón, la palabra es cardia, si no me equivoco. Escuche bien. Quizás no lo ha analizado de esta forma, pero el corazón que es del hombre que no ha sido regenerado es malo, perverso, no hay uno que busque a Dios. Entonces, cuando ellos dicen, debes confesar en tu corazón, él nunca lo va a poder hacer. ¿Sabe por qué? Porque su corazón no puede. Dice el Señor, dice que se inclinó y vio que todo su pensamiento era de malo, de continuo. Entonces es engañoso. Él no puede
confesar o creer en su corazón, puede tener, vamos a decir, un conocimiento nada más exterior, una información, pero no puede él, vamos a decir, en sí, no puede creerlo en el corazón, porque eso implica toda lo que es la facultad de la voluntad. Entonces sí puede adquirir un conocimiento de él, pero no es la voluntad de Dios, y si Dios no le da eso, creo que es Juan 1:12, dice que esta es la voluntad, no es voluntad humana, ni de carne, ni de sangre, sino es de Dios. Dios pone el querer y hacer. Y por más que tenga esta información, acá por supuesto se habla de que, fíjese, de la gracia de la fe, por supuesto la confesión es muy explícita, es muy, va al punto. Dice, por la cual se capacita a los elegidos. Por supuesto está hablando de los elegidos. Yo estoy hablando ahora de ampliando. Una persona normal no puede. Pero acá habla de los elegidos, sí. El Espíritu Santo le abre el entendimiento, como dijo en Lucas 24, no me acuerdo qué versículo, que dice, y entonces el Señor le abrió la mente para que pudieran entender lo que se hablaba de él, que debía morir y todas esas cosas. En Lucas 15 que dice, y volviendo en sí, se acordó de su padre, ¿ves? Tiene que volver en sí, la persona no puede entender por sí sola, necesita también información, y esto es lo que hace el Espíritu Santo, hace para que nosotros podamos creer. Entonces, tiene que haber esa regeneración. Por más que haya información, no sirve de nada. La persona no es salva solamente por eso. Puede creer nada más o va a tener ese conocimiento. Pero necesita la persona ejercer fe, que vamos a ver más adelante en eso, para poder ser salva. Y después, por supuesto, comprometerse con Cristo, o sea, ser un discípulo y seguirlo. Entonces, escucha, la fe, escuche, esto es importante, la fe es un movimiento, un avance que, vamos a decir, de la voluntad hacia Cristo. No escucharon cuando dice, cuando Cristo iba pasando y muchos gritaban y tenían fe en el Señor Jesucristo, Hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí, y otro, y así la señora que se arrastró para tocar el manto de Cristo cuando pasaba, el Señor dice, ¿quién me tocó? Dijo, Señor, pero tantos que pasan, sentí que salió poder de mí. ¿Por qué? Porque la fe, no estoy hablando de sanidades ni nada, estoy hablando cuando el pecador en su condición deplorable, fíjese, se arrastra y va creyendo en que él, acuérdense que ellos cuando decían hijo de David, se acordaban del pacto davídico, la promesa, la teología pactual, entonces tenían fe en ese Mesías que iba a venir. Entonces la fe es creer en esa promesa que se hace en la Biblia del Señor Jesucristo, que se promete. Entonces es importante entender el origen, vamos a decir, de dónde viene la fe. Es una gracia de Dios por el Espíritu Santo y necesita de la verdad que está, vamos a decir, está en la Biblia. Entonces es importante que podamos entender eso. Lo vuelvo a decir una vez más, ya no lo repito, solamente para que quede sentado. La fe, entonces, implica la voluntad. Es un movimiento que va, se mueve, pero si el hombre está muerto en delito y pecado, y su voluntad no puede, por más que diga, confesar con tu boca, no puede confesar, él no puede creer, por más que tenga conocimiento. Y usted mismo, si usted ha hecho evangelismo, ha predicado a alguien, le ha dicho algo y la persona dice, sí, tiene ese conocimiento, pero nada más. No sucede nada. La Biblia nos manda en el punto número 1 acá, o sea que debemos predicarle a las personas, y eso lo hace la persona, pero el Espíritu Santo utiliza, vamos a decir, es el medio, o sea, la palabra de Dios. La palabra de Dios, vamos a decir, la Biblia dice que en Romanos creo 10:12 dice, yo lo anoté, pero dice, ¿cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces es necesario que oír la palabra, tener el conocimiento para poder creer. Si yo no tengo conocimiento, ¿en qué voy a creer? No creer porque tenés que creer. No es así. Tengo que tener un conocimiento, adquirir un conocimiento. Y entonces sí,
después 5 versículos después, en el versículo 17, ese era el 12 de Romanos 10, en el 17 dice, y luego, luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿oír cualquier cosa? No, debo oír lo que dice Dios. Dios habló, Dios dijo algo, yo tengo que escuchar, estar atento, porque Dios dice en su palabra por unos profetas, creo que el Señor Jesucristo también dice que seré enseñados por Él. Entonces el Señor nos deja su escritura para saber. Él siempre ha dicho lo que quiere saber. Cuando estuvo en el huerto de Edén, Adán no cayó por falta de información. Adán tenía información de lo que no tenía que hacer. Entonces Dios que nos dijo, a ver, descubrí lo que me gusta y lo que me gusta. ¿No? Esa persona que dice, a ver lo que me gusta, si tanto me querés, ¿qué como? ¿Qué me gusta? ¿Qué color me gusta? ¿Vieron esa persona que dice así? El Señor no es así. El Señor dice, esto es así. No tenemos que andar adivinando, huyendo al cielo, al fondo del mar, a ver qué quiere. Está acá, a la vista de sus ojos, si quiere buscar y escudriñar. Entonces, la fe, vamos a decir, está fundamentado, o sea, en la palabra de Dios, o sea, y donde nosotros vamos y vemos nuestra necesidad de Cristo, ¿no? Ahora lo vamos a ver dentro de un rato un poco más. La confesión en sí, al punto habla que es la gracia de la fe que se le da a los elegidos. Ese es el punto de la confesión. Yo lo amplio un poco más para ver a que una persona no puede. Y ellos son, entonces ahí sí están habilitados para creer, para ir, pero solamente porque el Espíritu Santo lo ha regenerado, le ha dado vida. Juan 6:45 dice, Cristo está, o sea, en los profetas, y serán todos enseñados de Dios. Y así que todo aquel que oyó del Padre y aprendió, viene a mí. ¿Vio? Entonces, ¿qué dice? Enseñados, oír, aprender, dice el Señor Jesucristo en Juan 6:45. Entonces, vemos que debemos estar atentos, que dice la Biblia. Hoy dice que la doctrina, mucha doctrina, pero la Biblia dice de que sí, nosotros debemos oír, debemos ser enseñados, debemos aprender, y después viene a mí, dice Jesucristo. Entonces es por eso. Este texto ya lo dije, pero lo voy a repetir. Porque a vosotros es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. Entonces vemos que es un regalo. Escuche, voy a explicar algo. Con el correr del tiempo. O sea que voy a tratar de apurarme. En 1 de Juan, capítulo creo que 5, versículo 1, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y escucha, esto es algo aparte, pero me es importante decirlo. Entonces, todo aquel que cree en Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. ¿Sí? A veces no es así. Hay muchas personas, vamos a decir, escuchen, para ir al punto más, el demonio cree esto. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Usted cree que un demonio cuando dice, ¿qué quiere de nosotros? Que tuve que el hijo de Dios, el santo. Él creía, no, él cree, pero no salvíficamente. Entonces cuando muchos dicen, no, pero él es salvo, porque yo lo escuché que dice que cree, y te dice, yo creo en el Señor Jesucristo, que fue concebido de la Virgen María, te dicen hasta el credo apostólico, capaz, todo. Pero eso que, entonces todo aquel que cree, no es así. Si ustedes ven, a mí no me da tiempo. Debemos tener cuidado, porque creo que en el capítulo anterior, este es el 5.1 de 1 de Juan, pero en el capítulo creo que es en el 4.1 de 1 de Juan, dice que debemos probar los espíritus, las mentes, a ver si son de Dios. Uno viene y me dice, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, porque 1 de Juan dice, todo aquel que cree en Jesús es el Cristo, ha nacido Dios. Yo soy tu hermano, pero que cree otras cosas. Y entonces vemos que ¿cómo podemos saber? Todo aquel que cree en Cristo. ¿Usted no le ha pasado a veces, pero yo, mi primo, aquel que dijo que creía en Cristo, pero sigue viviendo como si no pasaba nada, pero él creyó en Cristo? Las marcas distintivas, si ustedes ven algún día en el 1 de Juan, van a ver que si él creyó, cree todo lo que dijo Cristo, todo lo que ha enseñado, a amar a tu hermano, a hacer justicia.
amortiguar el pecado y todas las cosas que aparecen en las marcas distintivas de un verdadero cristiano. Entonces tengan cuidado cuando dicen, todo aquel que cree en Jesús el Cristo es nacido de Dios. No es así. Implica más que eso. Si no, cualquiera podría creer en un Cristo histórico, en una información. Hay muchos teólogos que dan cátedras y creen en una información histórica. Vamos a decir creen o vamos a decir en esa historia, pero no se apropiaron por la fe, no vieron la necesidad de salvación no vieron su pecaminosidad, no vieron que están bajo el juicio, la ira de Dios, sintieron esa desesperación de su alma. ¿Qué haré? Correré, me tengo que apropiar de este Cristo para mi vida, para mi salvación. No vieron eso, sí creo, nada más, pero tengo esa información que me dan. Me parece linda la historia, cómo sufrió. No es eso. Entonces es importante entender que nosotros no tenemos fe, nosotros no podemos ir a Cristo, no tenemos fe propia. Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día posterior. Entonces el Padre le tiene que traer, el Padre tiene que darle. ¿Cómo lo hace? Por el Espíritu Santo y dice el punto número 1 acá, por su santa palabra. Que el Espíritu Santo sopla, le da vida a la persona. Y es por eso, 1 Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Entonces, ¿cómo es? Es por la obediencia. La persona cuando viene esa información y el Espíritu Santo le da a estas personas, o que lo que la confesión llama elegidos, vienen, obedecen a la verdad. Juan 6:63, el Espíritu, escuche, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Y acá viene, esto no lo digo hace años, me acuerdo que en mis primeros años lo decía siempre. Y acá viene, escuchen, las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. Pero creí nomás en Cristo. No, todo lo que yo he hablado, dice el Señor, son espíritu y vida. Es más, mire la confesión, fíjese, mire lo que dice la confesión, dice, escuchen, no dice la obra del Espíritu Santo, miren lo que dice, es la obra del Espíritu de Cristo. Parece que está, pareciera que estuviera errado. No sé si creo que, yo lo estoy diciendo de memoria, creo que en Romanos 8:9 se dice, si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es el espíritu de Cristo no es de Dios, no ha nacido de nuevo, no es de Dios. Entonces, fíjese, es el Espíritu Santo mismo, que envió el Señor Jesucristo y utiliza las mismas palabras que Él habló, yo he hablado, yo he hablado muchas veces con esto y dice, no, pero hubo mucha Biblia, poco espíritu, incluso acá dentro de casa. No, yo le digo, ¿cómo vas a saber si no, tu corazón es engañoso si vos decís que el espíritu? Y si es tu mente, le digo, ¿a dónde está fundamentada tu fe? No, porque yo, el espíritu, ¿qué espíritu? Le digo, el espíritu toma de lo suyo, le digo, tiene que tomar de la Biblia, que tiene que mostrar tu condición para poder ver. Segunda Tesalonicenses 2, 13 y 14 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, escuche, mediante la santificación por el Espíritu, escuche, y la fe en la verdad, versículo 14, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Escuchen, entonces es el Espíritu Santo, 2 Tesalonicenses 2, 13 y 14, está diciendo todo. Es el Espíritu Santo que es por medio del Espíritu y la fe en la verdad, en creer la verdad. Conoceré la verdad y serás libre. Entonces es por medio de la fe en la verdad, en la verdad que Dios ha declarado. Entonces, y es eso que nos llama. Ahora, ¿cómo nos llama? ¿Cuál es el medio? Nuestro Evangelio. El Evangelio, la palabra de salvación para todo aquel que crea, será salvo, tanto para judíos como para gentiles. Cualquiera. Es una gracia que también Dios regala, viene ahí. Y es por el Evangelio, por eso que es necesario que proclamemos, anunciemos el Evangelio. Podría hablar más, pero después sigue terminando. Esto no voy a hablar mucho porque ya la confesión tiene su propio capítulo de la Cena del Señor, el bautismo. Pero dice en la parte, para ir terminando este punto 1, que
por la cual y por la administración del bautismo, la cena del Señor, la oración, otros medios, la fe aumenta y se fortalece. Bueno, ya vamos a hablar un poco de eso, pero estos son medios nada más, de la cual nuestra, vamos a decir, en nuestra fe se vigoriza o se hace más fuerte. Estos fe, vamos a decir, estos medios, vamos a decir, no me da el tiempo de hablar, pero tanto la oración nos hace dependientes de Dios, incluso leer los salmos, tener comunión con otras personas, el bautismo, la cena del Señor, que nos hace, es un simbolismo que nos recuerda todo esto, lo que hizo Cristo cuando tomó la cena del Señor. Entonces, todas estas cosas fortalecen, o los medios de gracia, si quieren decir, por lo cual la fe es fortalecida, es incrementada. Son medios nada más de gracia que el Señor ha dejado. Ya vamos a hablar un poco más adelante sobre esto cuando tenga que hablar. Me voy a apurar por razones del tiempo. Voy a ir al punto número 2. Por esta fe, el cristiano cree que es verdadero todo lo revelado en la palabra por la autoridad de Dios mismo, también percibe en ella una excelencia superior a todos los demás escritos y todas las cosas en el mundo, pues muestra la gloria de Dios en sus atributos, la excelencia de Cristo en su naturaleza, oficios y el poder, y la plenitud del Espíritu Santo en sus obras y operaciones. De esta forma, el cristiano es capacitado para confiar su alma a la verdad así creída y también actúa de manera diferente según el contenido de cada pasaje en particular, produciendo obediencia a los mandatos, temblando ante sus amenazas y abrazando las promesas de Dios para esta vida y para la venidera, pero las principales acciones de la fe salvadora tienen que ver directamente con Cristo, aceptar, recibir y descansar sobre Él para justificación, santificación y vida eterna en virtud del pacto de gracia. Bueno, es largo, no voy a tratar todo eso, por supuesto, ¿no? Pero este punto, lo que sí dice es que el cristiano, escuchen, una vez que el Espíritu Santo, el punto número 1, lo ha capacitado, le ha dado, bueno, primero lo ha regenerado, le ha mostrado su condición pecaminosa, acude a Cristo, Él, ¿cómo lo hace? Por el medio de la palabra. Ahora el punto 2, ¿qué dice? Bueno, entre otras cosas, que la fe salvadora, ¿en qué descansa? ¿En qué creo yo? En lo que la palabra ha dicho. Entonces, este punto número 2, ¿qué dice? Que cree, si ustedes leen la parte de la confesión, cree que es verdadero todo lo revelado en la palabra por la autoridad. No hay muchas cosas que por ahí no las entendemos, que aparecen ahí, pero con el correr del tiempo nuestra fe va siendo incrementada, aunque parece en el principio medio oscuro, vemos como árboles. Pero ¿qué sucede? El cristiano cree en la verdad revelada o en la palabra que Dios Dios te ha dejado por testigo, vamos a decir su santa palabra. Ahora voy a hablar un poquito más sobre esto. Y eso es al creer nosotros, ustedes acuérdense cuando hablamos de la unión con Cristo, que la persona es unida, justificada a Jesucristo. Entonces, acá lo que estamos hablando es el asentimiento. O sea, la persona asiente, creo, dice. ¿A qué? Primero conocimiento, punto número 2. Palabra, sí, es verdad. Sí, yo, y sí, peco. Acá lo que dice es verdad. Sí, no, sí, yo robé. Sí, es verdad, sí. Vamos a ver si puedo hacer el punto 3. Porque significa que esto no significa que ha sido salvo. La persona dice, sí, hago estas cosas. Pero no significa que es salvo porque si le dice, crees en Cristo, y ya la persona no. Puede tener información, puede asentir a esto, puede creer. Ahora un cristiano verdadero no, él cree lo que está ahí, se aferra a Cristo. Una vez, pero estoy mostrando los dos puntos yo para que se pueda entender. Esto es asentir a la verdad. El cristiano verdadero asiente, cree verdaderamente lo que dice y se revela ahí en la palabra. Pero acá al punto está hablando, vamos a decir, de la justificación que el cristiano cree como ser salvo, ¿no? Esa fe es el instrumento por el cual el cristiano se apropia de la justificación que Dios le muestra. Entonces él cree. Eso hace un asentimiento a la verdad. Yo estoy mostrando los dos puntos. Una persona que puede tener asentimiento, pero también el cristiano cuando tiene que pasar por este punto también. Asentir.
lo que Dios ha revelado, y cree, confía en Cristo para ser salvo. Él dice, no encuentra otra cosa en que afianzarse, no hay un nombre dado bajo este cielo de que pueda salvar. Entonces es lo único que él salta en eso. Es como un barco que está hundiendo y vea solamente una lancha ahí, vos vas a saltar. Vos ves la lancha, pero la fe no es como un salto en la oscuridad. Yo una vez escuché, no me acuerdo qué, estaba buena el ejemplo, la analogía, pero decía, no, que uno se había tirado de una soga y que estaba todo nublado y que, no me acuerdo bien cómo lo dijeron, y que quedó ahí y con la soga y a la mañana, vamos a decir, como que él quedó colgado, uno le decía que se soltaran, bueno, pero la fe no es algo así, vamos a decir, un salto a ciegas. No tiene que ver por un objeto, o sea, la fe es como, los ejemplos pueden ser buenos, pero por ahí no desvían de la palabra, hay que tener cuidado. Yo no me atrevo mucho a dar ejemplos, analogía, porque por ahí puedo decir algo que no está en la Biblia, pero tiene que tener un objeto. Me acuerdo que una vez me habían contado que un chico estaba prendiendo fuego, me acuerdo, en un edificio, y decían saltaba, y no confiaba. Entonces vino un hombre y dice, se apareció y dice, salta. Y el chico escuchó así, saltó. Dice, ¿y cómo? Dice, pero no dice, ¿pero qué pasa? ¿Por qué saltó? Dice, porque él es mi padre, dice. Y él digo, él es mi hijo. Él confió en quién, en lo que de él decía. Tuvo confianza en él. Los demás no confiaban. Entonces la fe es afianzarse, confiar en algo. Pero no es ciega. No es que me salto al vacío así, no es salto a ver si por ahí una vez abuelo. Por la fe, ¿vio? No sucede así. Tiene que tener, y es Cristo. Yo me tengo que agarrar de Cristo, de lo que Él ha dicho, lo que ha prometido. Entonces eso es testimonio interno. Nosotros creemos, bueno, no sé si van a entender esto, cuando estuvimos dando bibliología, creo que el año pasado hablé de testimonio interno, externo. Nosotros cuando creemos en el testimonio interno, vamos a decir que la Biblia, lo que Dios ha dejado, por la cual nosotros creemos en todo lo que está revelado ahí. Bueno, la confesión, ese punto 2, es largo. Creemos en todo lo que habla ahí, temblando ante las amenazas, abrazando las promesas, pero principalmente es creer en Cristo, para poder descansar, confiar en Cristo, para la justificación, santificación y todo lo que tiene que ver con nuestra vida salvífica, toda la vida, vamos a decir, cristiana. Y esto en virtud del pacto de gracia, lo que Dios ha prometido. En el pacto de gracia, pues ya lo vimos, ¿te acuerdas cuando estuvimos viendo el pacto de gracia? Entonces, es por eso que el cristiano cree en todo lo que ha sido revelado en las Escrituras. Ahora quiero que entiendan algo. Nosotros cuando creemos ahí en las Escrituras, un segundo que voy a tomar. Cuando nosotros creemos en las Escrituras, creo que es un capítulo número 1, pero creemos en las Escrituras, porque acá el punto 2 dice que el cristiano cree en las Escrituras, pero nosotros no creemos. Yo no voy a explicar todo lo que di en la confesión del capítulo número 1, pero por arriba nada más. Nosotros no creemos. ¿Y por qué crees? Bueno, yo creo porque son 66 libros, el antiguo son 39 y 27, y fueron escritos diferentes partes, diferentes lugares, en un periodo de muchos años, no se conocían entre ellos, la Biblia fue probada y se vio que es veraz, todos coincidían. La Biblia tiene un libro temático que habla de esto y de esto, creo, porque sistemáticamente podemos comprobar. La arqueología ha demostrado que han salido restos de la parte de Nabucodonosor, la ciencia ha demostrado que existe Dios. Entonces, y todo eso podemos creer. Aunque todos esos testimonios externos, podríamos decir, que están ahí, pueden servir, pero no es el fundamento porque nosotros creemos, como es el punto número 2 acá. En el punto número 1, el capítulo número 1 de las Escrituras, vemos que todo, dice que el punto 6, todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe, la vida está expresamente expuesta y necesariamente contenido en la Santa Escritura. Bueno,
pero sabemos que necesitamos de la iluminación interna del Espíritu Santo. Después de eso se habla en el capítulo número, creo, 22. Pero todo esto puede movernos a nosotros. Creo que el punto número 5 del capítulo número 1 de la Santa Escritura dice: el testimonio de la Iglesia puede movernos, inducirnos a tener una alta y reverente estima por las Santas Escrituras y el carácter celestial del contenido, la eficacia, la doctrina, la majestad. Bueno, sigue hablando todo eso. Pero ¿qué sucede? Dice, pero a pesar de ello, sin embargo, nuestra plena persuasión y certeza de su verdad infalible y su autoridad divina provienen de la obra interna del Espíritu Santo, quien da testimonio a nuestros corazones por medio de la palabra y con ella. Es el Espíritu Santo, ustedes se acuerdan cuando di de las Escrituras, que lo hace. No es porque yo leí la Biblia por acá, porque escuché por otro y porque estuve viendo que no se contradice la Biblia. No es así. El Espíritu Santo infunde dentro de eso a nosotros y creemos en la autoridad de las Escrituras. La autoridad no tiene porque alguien me lo dijo, porque la iglesia me lo dijo, porque el pastor me lo dijo y entonces le creo. No, es porque Dios mismo, creo que en el punto número 10, dice: el juez supremo por el cual deben decidirse todas las controversias religiosas y por el cual deben administrarse todos los decretos y concilios. Bueno, dice que a dicha dice, la Santa Escritura entregada no puede ser otro sino la Santa Escritura entregada por el Espíritu. A dicha Escritura, si entregada, se reduce nuestra fe en última instancia. Bueno, es más largo de explicarlo, pero ¿por qué debemos creer si teníamos que creer? Ay, lo olvidé, la santificación, es la fe salvadora. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo ha dicho. Aunque le parezca, Dios mismo lo ha dicho, y porque Dios mismo ha hablado, y Dios es veraz, amado, Dios no miente. Si Dios mintiera, usted en vano ha creído. Puede no estar haciendo otra cosa si quiere en el día de hoy. No estaríamos escuchando las Escrituras. Entonces nosotros, la autoridad es la autoridad de Dios mismo, porque Dios mismo, por eso creemos. Pero ahora, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo nos ha dado ese testimonio interno, el Espíritu a nuestro espíritu, no una boca habló, ya lo vimos la otra vez. Entonces es importante de entender eso, que tiene que tener algo fundamental. No podemos saltar por saltar nada más y creer cualquier cosa que cualquier persona me quiera decir a mí. Creer en la palabra de Dios. ¿Qué me dice la palabra de Dios? Cuando vengo al principio, bueno, me muestra mi condición pecaminosa, que estoy mal ante Dios, que estoy bajo un juicio, una era venidera. No significa aceptar así nada más. A ver, miren. Hace años escribí esto, ¿no? Y bueno, lo pudimos editar, pero en una parte, no me acuerdo, creo que capítulo número 7 ya hablaba del llamamiento al altar y todo eso, y mostraba, pero en una parte, en el año 1792, apareció, vamos a decir, un personaje que no me acuerdo si, a ver si lo noté, creo que sí, creo que Chad Finney era, en 1792, y él era un evangelista. Estoy leyendo lo que yo escribí, o sea, puño, pero dice así, hablando, vamos a decir, de este llamamiento y de la oración, ¿cómo se llama?, decisionista. Yo escribí eso en esa época. Esta doctrina fue metida dentro de la iglesia, nunca se vio que debían hacer una proclamación pública dentro de la iglesia. De esta práctica no se conocía hasta la época de Charles Finney, un predicador que nació en el año 1792. Bueno, me puse a hablar un poco de él. Y este hombre, a ver, estoy tratando de resumir lo que escribí. Él enseñó a los cristianos a practicar este error, ¿no?, vamos a decir. Incluso le engañó. Cuando él fue ordenado para el ministerio, él tuvo, acuérdense, bueno, cuando van a ser ordenados, ustedes saben, se le hace ciertas preguntas de lo que cree. Bueno, para tener esa licencia de predicar, o sea, se le da un permiso, una licencia de predicar, un cosito como ese que está ahí, ¿no? Esto que está ahí es solamente algo del ser humano, nada más, pero Dios da ese llamamiento, ¿no? Pero a él le dan también esa licencia de predicar, y si estaba de acuerdo con la confesión reformada, ¿no? Si adaptaba la doctrina como el arrepentimiento, la expiación limitada, y bueno, la regeneración, la fe, la esclavitud de la voluntad,
Y Finney dijo que sí, pero ustedes ven, si conocen la historia, después puso el pragmatismo religioso, que decir, hasta el día de hoy lo ven en las campañas ustedes, pero él introdujo algo así, era muy entusiasta. Él decía, entregaré mi corazón a Dios o moriré en el intento. ¿Mm? Eh, entonces él fue que entregó otro llamamiento, él apelaba a las emociones de la persona, la oración que es conocida como la oración del pecador, ¿eh? Pero todo esto, la confesión dice acá, la confesión dice venir a Cristo, aceptar a Cristo, Charles Finney ni siquiera figuraba, porque esta confesión del año 1689, Charles Finney estaba en el 1790 y pico. Entonces cuando dice, pero la confesión dice aceptar, no, pero no es lo mismo que decía Finney, no es lo mismo. Acepta a la persona en el sentido de verdad que ve su necesidad. Acá no es que se hace, cuando Spurgeon decía, creo que en ese mismo escrito yo escribí nombrando una cita de Spurgeon. Spurgeon nunca decía levantar tu mano, aceptar a Jesús, tener fe. Él decía que mirar a Cristo, incluso él, uno de los textos que fue salvo fue mirad a Cristo. Mirad a Cristo, como esas personas que habían sido picadas por la serpiente y tenían que mirar esas cosas de bronce. Bueno, usted no puede mirarse a Cristo si no ve su condición, debe entender su condición, creer en la palabra de Dios que nos dice eso. Entonces, la fe está centrada en Jesucristo. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Cristo, dijo Pablo. Entonces nosotros también, creo, ya voy terminando, este punto 2 por supuesto. Se pongan contentos que todavía falta más. Pero lo voy a tocar por arriba. En Romanos capítulo 3, versículo, creo que 25 al 30, pero no me va a dar tiempo de explicarlo. Yo le dejo para que ustedes lo lean, pero ya lo dimos cuando dimos el estudio de Romanos. Pero el 25, bueno, vamos a dar del 23. Lo voy a leer por arriba, ¿está? No, el 22. Porque ya lo dimos hasta hace mucho, pero para refrescar su memoria. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, ¿ves? El hombre es justificado, cuando hablamos de la fe salvífica, por la fe en Jesucristo, la justicia, para todos los que creen en Él. Ahora, si ustedes tienen en cuenta todo lo que venía hablando Pablo, que el hombre está totalmente deplorable, una depravación, que Dios los entregó, su concupiscencia, la revelación natural que tiene, es decir, aunque tiene esa la ley guardada en su corazón, como dice Romanos 2:14 y 15, el judío también fue acusado, que él tiene conocimiento de la ley, pero no puede, porque por más que sea circuncidado, él no puede. Entonces, llegando a todo eso que ya vimos, no hay un justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, y él muestra la justicia que es por medio de la fe, lo que estamos viendo, la fe salvífica. ¿Qué es la fe verdadera? Creer, así como ustedes ven ahora, creer, porque no, es en la justicia que Dios ha provisto, esa es la fe. Todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Por qué diferencia? Porque está todo bajo pecado. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ¿cómo somos justificados? Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. El pago que Cristo hizo a Dios, no al diablo, a Dios, al Padre, pagó. Eso debo tener información, debo sentir a eso. ¿Crees? Sí, creo. Pero ¿cómo creo? Porque se me mostró que soy un pecaminoso, que estoy mal. Debo tener eso, todo esto es necesario. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para la manifestación de su justicia. Propiciación, Él cargó, Él llevó el pecado. No solamente expió el pecado, sino que fue propicio. Él recibió el castigo, la ira. Yo debo entender eso para sentir. Eso me iba a suceder a mí y nadie me lo dijo. Como me pasó a mí hace años. Yo anoté en un papelito así. Y los pecados que yo había hecho, murió el Señor, ¿no? ¿Cómo se llama? Y parecía un hombre bueno. Parecía, pero él me hizo quemar unos papelitos que anotara y que lo rompiera. Y ya está, renuncié a los pecados. Yo nunca escuché, yo pensé que era salvo.
Nunca supe qué es propiciación, ni qué es expiación, ni nada. Pero la Biblia dice que la fe verdadera no es eso, no es así pasar. Yo pasé y me dieron un corazoncito en el pecho, me acuerdo que era un corazoncito rojo. Y incluso fui bautizado ahí. Pero no era salvo. No, yo no conocía esto de la justificación, de la fe, de la propiciación por medio de la fe en la sangre de Cristo, sin sangre, derramamiento de sangre, no hay perdón de pecado. ¿Mm? Y entonces eso, la Biblia no habla de eso, de que no podemos jactarnos de nada. Es muy claro. Entonces la fe verdadera está fundamentada en lo que dice la Biblia, lo que habla de Cristo, nuestra condición pecaminosa. Nosotros debemos creer en eso, en esa gracia que Dios nos ha dado, o ese regalo. Está centrado la fe en Jesucristo. Eso es la verdadera fe, por la cual nosotros recibimos o aceptamos en el buen sentido, porque no estaba fin en ese tiempo. Todo lo que Dios dice, cómo podemos estar bien para con Él, para ser salvos. Mira, acá otra vez tengo el cartel de la otra vez. Miren, está pago. Está pago, ¿crees? No sé, no hay nada que sea. Entonces es así, es creer que el Señor ha dicho, está consumado, tetelestai, solo por fe, sola fide, creer en lo que el Señor ha dicho. A ver con el tiempo como voy, muy bien con el tiempo, demasiado bien, quizá terminemos más temprano. Voy a ir por el punto número 3. Esta fe, aunque sea diferente en grado y pueda ser débil o fuerte, es sin embargo aún en su grado mínimo diferente en su clase y su naturaleza, como lo es toda otra gracia salvadora de la fe y la gracia común a aquellos creyentes que solo son por un tiempo y consecuentemente, aunque muchas veces sea atacada y debilitada, resulta sin embargo victoriosa, creciendo en muchos hasta obtener la completa seguridad a través de Cristo, quien es tanto el autor como el consumador de nuestra fe. Bueno, vamos a por el punto número último, o sea, el último punto. Los grados de la fe salvadora, vamos a ver. Los grados de la fe salvadora. ¿Siempre la misma? No, hay diferentes grados. Veo con la santificación que sube y baja, ¿sí? Bueno, la fe es una, ¿sí? Creemos salvíficamente, eso ya está. Pero no termina, nuestra vida es por fe, andamos por fe, no por vista. Entonces no es toda nuestra vida, después que creímos, vio, pero ese peregrino, usted lo ve y sigue caminando por fe, se va moviendo. Empecé por fe, debo ir terminando por la gracia y por la fe. Entonces, esta parte de la confesión nos muestra que hay diferentes grados. A veces usted se puede sentir muy fuerte en la fe y a veces un raquítico, así me veo flaco. Entonces no siempre es la misma la fe. Yo no me acuerdo bien, pero creo que... Bueno, sí, acá. Que tengo los dos, pero en una parte, y ustedes saben, ¿qué tengo en la mano? El progreso del peregrino. Sí. Hay una parte donde Cristiano, acuérdense, va con esperanzado y se confía Cristiano. Vamos por acá, decía, ya estaba muy así, ya muy con el pecho muy lleno de confianza. Y se extravían, y ustedes saben dónde van a parar, ¿no? Van a parar el castillo creo que es el castillo de la duda. Y había un gigante que se llamaba el gigante desesperación ahí, ¿se acuerdan? Bueno, el relato es largo, si ustedes lo han leído. Escuche, el gigante de desesperación vivía en el castillo de la duda, pero estaba también su esposa que era llamada desconfianza. Es todo lo contrario a la fe. Desesperación, duda, desconfianza. Esto sucede en la mente de un cristiano. Cuando una persona deja de confiar en Cristo, en las promesas, la fe del cristiano puede menguar, puede debilitarse. Cuando viene una prueba, una tentación, uno puede hundirse en el mar del problema como Pedro,
por no confiar, por dejar de mirar a Cristo, la persona entonces puede encerrarse en un castillo de desesperación y estar ahí durante mucho tiempo, incluso lo puede apalear el gigante desesperación y la esposa que era desconfianza. Y están en la duda. ¿Por qué la duda? Porque es la falta de confianza en Dios. ¿Qué dijo el Señor? Dijo, hombre de poca fe. Y así, y la Biblia dice, creo que en Hebreos 11:6, sin fe nadie puede agradar a Dios. Entonces es importante que tengamos fe en lo que dice el Señor. Ahora estos grados varían en los cristianos, en la vida cristiana, depende de las circunstancias, de la prueba, falta de trabajo, enfermedad, la muerte, infidelidades, divorcios, todo lo que pueda llegar a ver, el cristiano se sienta así. Y es probado, y a ver qué pasa. Los que son verdaderos pasan la prueba. Yo no me acuerdo si es Pedro cuando... Creo que esto ni siquiera sabe Pedro, pero sí, no, el Señor Jesucristo se lo dice, ahora que me acuerdo, dice, Satanás te ha pedido para zarandearte. Satanás lo zarandea, incluso Pedro lo niega, maldice, dice, yo no conozco a este hombre, ¿qué dices mujer? Y de allá y otra vez de nuevo, y salía Pedro así, pero vemos que después su fe, creo que es en Juan 21, el Señor le dice, ¿me amas, Pedro? Y bajaba la cabeza. Y tú sabes que te amo, le decía. Y así le dice, pero Pedro vemos que vuelve, y ustedes lo ven en Hechos, ese Pedro no era el mismo, ese hombre se ponía a hablar de Cristo, y ustedes lo ven, hasta cuando ven al final las epístolas de Pedro. Quizás no era un gran teólogo que está llena de teología, no era como Pedro. Pedro mismo decía que Pablo, Dios le había dado mucha sabiduría. Pero ese hombre perseveró hasta el final. Dice la historia que murió cabeza abajo porque no era digno. Su fe subió, bajó, a veces se confiaba mucho porque era muy confianzudo Pedro. Quizá era fortachón por trabajar en la pesca y el ser musculoso, grande, quizás le hacía confiarse en el cuerpo. Y así fue probado, como fuimos probados muchos, a no confiarnos. Por eso la fe debemos vaciarnos nosotros y confiar en Cristo. Y esa fe, amados, en este punto número 3, dice que sube y baja, de acuerdo a las pruebas. Satanás le tira cosas en su vida, y uno es probado, y la fe. Pero ¿qué pasa? El cristiano avanza como cristiano, y fíjese, cuando usted lo vea cristiano iba así, porque le costaba. Ahora cuando usted lo va flexible iba así. ¿Por qué iba flexible así? Porque no tenía ningún pecado. Cae creo que en el pantano de la desesperación, algo así, y usted lo van a flexible hacia así, salir volando. ¿Por qué? Porque su fe era así, no estaba fundamentado. El cristiano llevaba la carga del pecado, él quería ser libre de eso. Entonces, es importante, el cristiano en su vida cristiana puede ir, bajar, subir, pero va a perseverar, va a llegar hasta el final. Lo mismo no sucedió con Judas. Judas comía con Cristo, era uno de los que echó fuera demonios, los 70 que fueron, y hacían milagros, porque ustedes venían contentos, echamos fuera demonios, hicimos esto, aquello, qué bueno, decía el Señor, le dijo como que no se alegraran, eso, como si, creo que le dijo como si estaban sido salvos, algo así, si tuvieran. Entonces, eso no salva de nada, la fe, echar fuera demonios. Creo que el Señor le dice en una parte, le dice en Mateo 7:20 al 23, ¿no? Que le dice, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos esto y aquello, Señor. 2 veces Señor le hace, fíjate, le dice, mire, seguro estaba, no Señor, sino Señor, como que es su Señor. Yo dice, alejado de mí no conozco hacedores de maldad. Anomia es la palabra, hacedor de maldad. Significa, no te importa la ley, solamente ellos le importaban los dones. ¿No? Los dones espirituales no son lo mismo que vamos a decir, una persona que persevera por la fe, que sigue, a pesar de que su condición, como vimos el domingo pasado, la santificación, que no vemos todavía nuestra condición como quisiéramos ser, pero seguimos, avanzamos, nos levantamos. Mire, acá está la peregrina, pero voy a usar este libro. En su segundo trabajo aparecen muchos, pero había uno
que me acuerdo que no me acuerdo si es el nombre, creo que era, se llamaba, en esta traducción aparece listo para detener, pero en otra traducción aparece presto a cojear o pronto a cojear. Y en una parte dice, cuando ellos iban llegando al fin, no sé si han leído La Peregrina, la película no está completa, igual que Progreso Peregrino, no crean que aparecen todos porque no aparecen, ni siquiera Locuaz aparece en todas las versiones de Peregrino, muchos no aparecen, pero en la Peregrina venían muchos ahí caminando, venía Valiente por la Verdad y otros que los venía guiando, algunos eran más fuertes que ellos, venía el Señor Desánimo, listo para detener, el Señor Indeciso, y entre ellos venía pronto a cojear, él venía así, venía a lo último. Pero ese hombre, o sea, esa alegoría, aunque es una alegoría, nos muestra a muchos cristianos que a pesar de todo, el Señor nos hace que perseveremos. Yo no me acuerdo, creo que el hermano ahí, Andrés, que está escuchando, él tenía un logo que ponía que no me acuerdo cómo decía, de una tortuguita. Lento pero seguro, decía el hermano Andrés. Y es así. Hay muchos que corren con toda la batalla llegando y llegan bien esas carreras que salen corriendo y al final descansan. Y ustedes ven así que ven como esa liebre que salió y la tortuga que después llegó después. Y entonces pronto a cojear dice así. Bueno, lo venían avisando que ya está, que se iban a ir al cielo, ¿no? En una parte dice así: he venido a ti en el nombre de aquel a que has amado y seguido. Escuche, aunque haya sido con muletas, mi mensaje es para decirte que Él te espera a su mesa para que cenes con Él en su reino el día después de Semana Santa, dice ahí, o en otras traducciones creo que dice como la Pascua, algo así. Por lo tanto, prepárate para ese viaje. Iba como cristiano a pasar. ¿Quién era? Pronto a cojear. Entonces dice que bueno, entregó una señal, le roto el cuenco de oro, ya iba a morir. Y de cadena de plata, creo que está nombrando a Eclesiastés 12:6, si no me equivoco. Ya estaba por morir. Y después de aquello, pronto a cojear, llamó a su compañero peregrino y le dijo: han enviado a buscarme, y Dios seguramente les visitará también a ustedes. Y quiso el Señor Valiente. El Señor Valiente era otro, que iba adelante, ella estaba más fuerte en la fe. Él venía ahí, pero los ayudaba, no es que más fuerte. Él los venía ayudando, le daba palabras para que sigan avanzando. Los grados de la fe, como muestra este punto número 3, varían. Pero nosotros, al que está más flaco, no le estamos así, sino tratamos de ayudar. Como dice, creo que Gálatas 1. Si uno se considera más espiritual, que ayude al otro, que lo restaura. Y así venían todos caminando, más valiente, pronto a cojear y otros más. Y él hizo un testamento. Bueno, dice, y una parte dijo, cuando ya estaba al borde del río para cruzar, dice pronto a cojear: ahora ya no tendré más necesidad de estas muletas. Y así sigue el relato. En nuestra vida, amados, no todos tienen, vamos a decir, no significa que no sean salvos, pero a veces la fe no es la misma. Hay muchos cristianos que ustedes lo ven y por la gracia del Señor Jesucristo se le ha concedido como calles de oro de este lado, sea económicamente, sus vidas con sus hijos, matrimonios, laborales. Parece muy fácil todo. Y a otros no. Y usted dirá: pero ¿qué pasa? Es que a veces el cristiano, por vivir en este lado del mundo, como el Salmo 73, pone los ojos así. Y fíjese quién lo estaba escribiendo, el Salmo 73. Asaf, era alguien que estaba en la presencia del Señor ahí siempre. Y él empezó a mirar los demás. Cuando, no me acuerdo no me acuerdo qué misionero, no me acuerdo si que viajó a la China, a la India, decía: con la alacena llena cualquiera tiene fe, dijo. ¿Usted conoce la vida de él? Lo que él padeció, lo que él sufrió. Sufría con su mujer, después su mujer muere, sus hijos y otros más. Muchos han padecido muchas cosas. La fe, Spurgeon fue otro, amados. A lo último de su ministerio,
él empezó a decaer un poco. Él se mantenió en la fe cuando empezaron a surgir todas esas cosas y él se aparta de todo, de los otros bautistas. Pero su fe no menguó. Él seguía creyendo en aquel que creyó. Entonces vemos que no todos, vamos a decir, tienen la misma fe. Pero al fin y al grado, tanto sea débil o fuerte, el cristiano, téngalo por seguro que va a llegar envuelto en esa gracia y en esa fe que el Señor le ha dado, lo va a hacer perseverar y va a llegar al final del camino. Pero hay otra fe que no es así. Y esto es una trompeta para algunos que creen que son salvos. Porque a veces, aunque somos atacados y debilitados, hay victoria en Cristo. Pero hay gente que cree que no es, que es salva. Judas Iscariote era uno. Él creía que era salvo. Creía que había creído en Cristo y eso lo iba a salvar. Y aunque la palabra dice arrepentimiento, que es metanoia, que vamos a ver el domingo que viene, no se arrepintió de verdad. Pedro sí. Ustedes ven su vida, cómo termina, al final del camino. No es cuántas veces cayó. Que el Señor lo levantó. ¿Sabe por qué? Porque dice que el Señor estaba orando por él, por los suyos. No está solo usted, está Cristo. Entonces esa fe de verdad es una fe genuina del cristiano y nosotros perseveramos porque el Señor nos ha dado esa fe. Judas Iscariote sabe como ustedes cómo terminó. Simón el mago era otro que creía en Hechos 8, que él, vamos a decir, era salvo. Y acuérdense cuando Felipe llevó el Evangelio a, creo que era Samaria, y ahí estaba Felipe el mago. Escuche bien lo que voy a decir. Felipe creyó, ¿sabe? ¿Y sabe qué hizo Felipe? Se bautizó. Ahora, cuando Felipe vio que estaban Pedro y otros haciendo milagros, quiero eso yo también, decía, pero él lo quería por cosas malas. Entonces, ¿qué sucede? Acuérdense que creo que Pedro lo reprende, él le dice que no había sido regenerado, pero ¿cómo? Él creyó, él se bautizó, y muchas personas han pasado por eso, pero Pedro le dice que estás en prisión de maldad. Arrepiéntete pues estás tu maldad, porque veo que todavía estás en una prisión de maldad, creo que en Hechos 8, 21, 23. Entonces, esa confesión que hizo, de verdad, no la había creído. ¿Por qué? Porque tenía conocimiento y tenía sentimiento. Pero la fe verdadera debe creer, ese es el último punto. O sea, puede tener conocimiento, debe tener sentimiento, pero la fe verdadera fe verdadera la que salva, debe creer con todo su corazón en Jesucristo para su salvación, debe creer en la justicia de Cristo, de verdad entender su condición, qué debo hacer, qué pasó, yo pensé que era salvo. Cuando yo escucho por primera vez, yo lo dije siempre, yo hice 2 pasos atrás, estaba en un puesto de guardia. Me encontré con la pared y me fui deslizando hasta el piso y terminé en el piso con las manos en mi cabeza. Y no entendía, se me nubló todo. Escuché que alguien hablaba por la prédica y que era un pecador y que había violado la ley de Dios. Y yo no perdí noción de lo que dijo. Y en un momento estaba diciendo que era el Salmo 51. Un corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Y yo abrí los ojos, ¿cómo? Si uno mira a Cristo, si con tu corazón, no con todos, pero Dios permite a algunos concederle esa fe y creer, y me levanté y yo lloraba, me acuerdo. Las lágrimas no salvan. Usted puede creer en una campaña que está llorando. Es cuando usted de verdad lo mira a Cristo, de verdad, y entiende. Porque Él le permite entender, mirar a Cristo, como dijo Spurgeon cuando le dijeron a él,
Le dijeron, joven, dice, eres un miserable y siempre serás un miserable. Mira a Cristo. Fíjate que estaba predicando un hombre, era un laico. Un laico, y él apenas podía predicar, no conocía mucho de doctrina. ¿Por qué? Porque él cuenta que siempre repetía el mismo texto, no tenía un tema para dar. Pero Dios usó ese hombre para predicar por medio. Y Spurgeon, fíjese, por esa equivocación y todo, le concede que crea. Y fue salvo. Mateo 7, 21, 23 lo dije, esas personas creían que eran salvos, pero en sí no eran salvos. El Señor dice, alejado de mí, hacedores de maldad, pero hicimos esto, hicimos aquello, obras. No han entendido. Primera Juan creo que 2.19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Algo así creo que está en el 2.19. Hay personas que están ahí, pero no son parte de la iglesia, del pueblo de Dios, están ahí. Entonces, pero la fe verdadera, aquella que de verdad, por más débil que sea de una persona, muchas personas dicen, no tiene mucho conocimiento doctrinal, no sabe, y hay muchas personas, abundan en el día de hoy, que saben mucho. Usted lo puede agarrar un cristiano, ¿cómo se dice? Un neófito, uno recién que empezó, y lo puede dar vuelta con muchas doctrinas. Pero no es humilde. Dios dice que aborrece el corazón orgulloso, jactancioso, porque su fe está fundamentada en su conocimiento, en su orgullo, y Dios desecha eso. Dios ama, exalta, vas a decir, a la persona humilde. Que no confíe, uno debe vaciarse en uno mismo, confiar en Cristo. Y esa fe va a ir creciendo, porque está en Cristo. Y Él es la raíz por la que nosotros crecemos. Entonces es importante que podamos entender eso. Vamos a orar, amado. Amado Padre, Señor, estamos frente al trono de la gracia, Señor. Agradeciéndole, Señor, porque pudimos ver en el día de hoy, Señor, que usted nos ha dado esa gracia de la fe para poder creer en Cristo. No hay nada dentro de nosotros, Señor, por la que podamos haber creído. Principalmente yo. En mis años de juventud y de madurez, estaba muerto en delito y pecado. Y siempre lo digo, aquellos que se les perdonó más son los que pueden amar más. Y siempre estoy agradecido, Señor, porque me ha concedido la fe, poder creer en Cristo. Siempre, Señor, confié en mí, segundo en mí, tercero en mí, por lo que hacía, por hacer mucho deporte, por ser grande, conocimiento, por fuerzas militares, practicar artes marciales. Siempre era un confianzudo en mí mismo. Hablaba así, creyendo que era Señor, y era soberbio. Y usted me enseñó a no confiar en un conocimiento, a vaciarme de mí, a ser humilde. Y sigue haciéndolo, Señor. Desde ese día, Señor, cuando esa noche me permitió entender mi condición pecaminosa y poder verlo al Señor y correr a Él, Señor. Le pido, Señor, que aquellas personas, Señor, que han confiado en sí mismos con lo que sea, en cualquier cosa, Señor, que usted le esté demostrando que se tienen que autovaciar de ellos mismos y mirar a Cristo para ser salvos por los ojos de la fe, Señor. Como siempre decimos, amén. Amén.